Les damos la bienvenida al taller Cómo las TIC apuntan a la transparencia y al acceso a la información. Los dejo con el moderador de este taller, el señor Eduardo González, director de Operaciones y Sistemas del Consejo para la Transparencia. En primer lugar, darle la más cordial bienvenida y por acompañarnos en este taller. Y quizás comentarle que este taller, a mi juicio, cobra especial relevancia, dado, como fue ampliamente comentado el día de ayer por las principales autoridades de este país, dado el acuerdo al que llegó el Gobierno de Chile con el Consejo para la Transparencia para implementar un portal de transparencia para el Estado de Chile. Sin lugar a dudas es un gran anuncio que yo creo que viene a redondear todo este proceso de instalación de la ley y nuestra gran aspiración como proyecto conjunto con el Ejecutivo es constituir este portal como el referente digital, el canal preferencial de acceso a la información por parte de los ciudadanos, mediante una experiencia única de uso, y además este portal concebirlo como una plataforma de servicios también para los órganos obligados por la ley, donde poder hacer una mejor gestión de las solicitudes, de información, etcétera. El orden de presentación lo hemos concordado con los mismos expositores. En primer lugar, expondrá Alfredo Méndez, director general de Sistemas e Informática del Instituto Federal de Acceso a Información y Protección de Datos de México, el emblemático IFAI. Y Alfredo, básicamente su presentación, bueno, dentro de un contexto nos dará a conocer las distintas soluciones tecnológicas del IFAI con un enfoque ciudadano, de modo de favorecer el acceso a la información pública y promover este principio de la transparencia. Posteriormente expondrá Felipe Heuser. Él es abogado, fundador y director de la Fundación Ciudadano Inteligente, quien ha liderado una serie de iniciativas en materia de plataformas tecnológicas, de datos abiertos, de monitoreo parlamentario, y hoy día, entre otras cosas que nos va a comentar en materia de datos abiertos, además nos va a mostrar una ventanilla única de recepción de solicitudes de acceso a información pública generada desde la sociedad civil. Posteriormente, Felipe del Solar, secretario ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, nos comentará acerca de la política y el proyecto de dato abierto del Gobierno de Chile. Para finalmente, ¿cierto? Alejandro Barros, académico y consultor internacional, nos hará un comentario general respecto a las presentaciones y seguramente nos va a provocar con algunos temas. Sin más, dejo con ustedes entonces Alfredo Méndez. Rápidamente mostraré su currículum. Él es ingeniero industrial especializado en tecnologías de información, ha cursado diversos posgrados y está certificado en Administración Estratégica de Tecnologías de Información por la Georgetown University. Los últimos 15 años ha desempeñado responsabilidades directivas en el sector público y en la iniciativa privada. Desde el 2003, desde los orígenes del IFAI, ha sido el CIO del IFAI, donde ha conducido la integración de innovadoras soluciones reconocidas internacionalmente, Infomex, por ejemplo, Zoom, el POT, por nombrar algunas, y ha asesorado a autoridades de diversos países en la instrumentación de sistemas en el área de transparencia y protección de datos. Gracias al Consejo para la Transparencia de Chile por haberme privilegiado y por haber privilegiado el IFAI en habernos convocado para esta conferencia y para platicarles de las cosas que hemos hecho a lo largo de estos 8 años de vida del Instituto Federal de Acceso a la Información, hoy también de Protección de Datos de México. Voy a referirles de manera muy acelerada porque el tiempo es corto y hay muchas cosas por explicar y por aclarar. Voy a tratar de contextualizar algunas de estas cosas para ubicarlos en la realidad mexicana, distinta de la de ustedes en muchos sentidos, aunque paralela en algunos otros. Primero que nada, quiero describirles cuál fue nuestro reto inicial. En 2003, cuando la Ley Federal de Transparencia entra en vigor en México, teníamos dos principales retos por resolver. El primero era
facilitar el proceso de petición de información a las instituciones. El IFAI es autoridad para más de 240 instituciones del Poder Ejecutivo, no así para el Poder Legislativo ni para el Poder Judicial, no somos autoridad para ellos, tampoco somos autoridad para los estados. México es una república federal que tiene 32 autonomías, digamos, constitucionales, y el IFAI solamente es entonces autoridad para el Poder Ejecutivo Federal. Dicho esto, teníamos que resolver la manera, el mecanismo de cómo se iban a hacer solicitudes de información a todas estas instituciones y a facilitar el mecanismo también de respuesta. Y el segundo reto, voy a abordar con más con profundidad cada uno de ellos, y el segundo era una manera uniforme y confiable de publicar la información de lo que nosotros llamamos las obligaciones de transparencia, aquello que es esta información que también denominada de transparencia proactiva o de transparencia activa, de tal manera que pudiéramos de una manera eficaz, primero, estructurar la información y después entregarla al público de una manera amable, eficiente, confiable, etcétera. Esos eran los dos retos iniciales. El primero de ellos, el cómo facilitar el acceso a la información pública, cómo facilitar este proceso de consulta de información pública para los ciudadanos, es un proceso realmente sencillo. Un ciudadano común, es más, cuando hablamos para la ley mexicana no se necesita ser ciudadano para hacer una solicitud de información. Hablamos de que las solicitudes las hacen personas, las puede hacer un menor de edad, las puede hacer un extranjero, no se necesita ser mexicano para hacer una solicitud de información y recibir respuesta. Inclusive, derivado de una decisión, yo le llamo valiente, de los comisionados del IFAI, de las autoridades del IFAI, a pesar de que la ley establece que es requisito dar el nombre, establecer un nombre de quien solicita la información y una dirección para recibir notificaciones en este proceso, pero para efectos prácticos ese nombre no es verificable, no es sujeto de verificación. Por lo tanto, las solicitudes de información, aunque no son anónimas de facto legalmente, tienen un trato como si fueran anónimas, es decir, se habla mucho de que se han respondido solicitudes de información, por ejemplo, a Mickey Mouse o a Cantinflas. En específico sí ha sucedido, existen y son verificables por cualquiera de ustedes mediante los instrumentos de los que voy a hablar ahora. Y entonces cuando hablo de, no necesariamente son ciudadanos y son personas las que hacen solicitudes de información, derivado de que no hay requisito de esta ciudadanía para poder hacer una solicitud. Perdón si voy muy a prisa, pero hay poco tiempo y muchas ideas por expresar. Ya que surge de una persona la necesidad de hacer una solicitud de información, inicialmente lo que había que hacer es cómo hacer llegar a 240 instituciones por separado solicitudes de información. Construimos un mecanismo común, un mecanismo a través del cual una persona en un sitio de internet escribe una solicitud, determina a qué institución se la quiere hacer, las reparticiones de las que hablan ustedes acá. A cada institución, digamos, tiene un buzón cada una de esas instituciones y ahí recibe, mediante este mecanismo, recibe la solicitud de información, recurre a sus oficinas. Si es una solicitud de información que tiene que ver, por ejemplo, con finanzas para la Procuraduría General de la República, bueno, la Procuraduría tiene una ventanilla de acceso, la llamamos unidad de enlace, y esta hace el requerimiento al área que posee esa información, al área responsable, en este caso la de finanzas, y después vuelve esa información hacia la ventanilla de acceso, y es la ventanilla de acceso la que vía el sistema hace pública la información. Esta es otra cosa importante. Para el caso mexicano, en realidad no se responden solicitudes de información a las personas. El efecto conceptual es que lo que pide el ciudadano es que se haga pública cierta información, cierto documento se debe hacer público. No hay una solicitud, no hay una relación uno a uno, sino es la persona hace un requerimiento de información, de que se publique una información, esa información se publica para todos. Dada la clasificación de información, se publica para todos y es notificada la persona que lo recibe, de tal manera que todas las respuestas de las solicitudes de información son públicas, es decir, quedan para la consulta de cualquier persona. Lo que se trata de ilustrar aquí es que se inicia del lado de una persona, pero al final
la institución responde con los documentos que se han solicitado y se hace pública para toda la sociedad esta información. El instrumento original con el cual arrancamos el proceso de solicitud de información y su respuesta se denominaba Sistema de Solicitudes de Información, así de complejo, y familiarmente le llamábamos SISI. Este instrumento fue muy reconocido por la comunidad, por algunos miembros de la comunidad internacional, inclusive el Banco Mundial lo vio como una mejor práctica que debería ser impulsada, y entonces nos dotó de un donativo para que hiciéramos difusión de este instrumento y que además tuviéramos la posibilidad de replicarlo hacia las demás esferas constitucionales de México, es decir, a los demás estados. Debo decirles, México tiene en estas 32 autonomías constitucionales, tiene un instituto garante de acceso a información pública en cada una, de tal manera que tenemos 33 leyes de acceso a información y tenemos 33 instituciones dedicadas a garantizar el derecho de acceso a información. Bueno, el Banco Mundial nos impulsó para que replicáramos esta buena experiencia que habíamos tenido con el sistema inicial y entonces construimos nuestro sistema Infomex. El sistema Infomex es una ventanilla única para realizar solicitud de información, este mecanismo con el cual se requiere la información al gobierno. Construimos un formulario simple, muy intuitivo. Yo siempre que hablo de Infomex digo que Infomex no es un logro tecnológico, es una gran idea y utilizamos tecnología para habilitar esa gran idea. Es una cosa realmente simple. Es un hijo, digamos, de los sistemas de atención ciudadana que hay por todo el mundo y que se utilizan en todas las latitudes. Pero algo muy importante del proyecto Infomex es que lo concebimos como una plataforma nacional de acceso. Voy a hablar un poco más de ella. Solamente en el sector público federal, en el cual el IFAI es autoridad, en promedio todas las instituciones que varían de 236, 240, dependiendo de diferentes situaciones jurídicas que ocurren en nuestro país, se responden en 13 días hábiles las solicitudes de información. ¿Cuántas solicitudes de información? No sé qué tan claro lo tengan, pero hemos roto nuestro propio récord. Del mes de marzo recién tuvimos un poco más de 13,000 solicitudes de información recibidas solamente durante el mes de marzo, solamente en el Poder Ejecutivo Federal. Esto para nosotros es, como ven en la gráfica, muy retador porque no han hecho más que crecer el número de solicitudes de información y también los reclamos ante la insatisfacción por la respuesta de las instituciones a las personas, han crecido proporcionalmente más bien la proporción se ha mantenido, pero han crecido igual que han crecido las solicitudes de información. Aproximadamente entre el 5 y el 6% de las solicitudes son sujetas de estas quejas de recursos de revisión ante el IFAI. Algo que es clave y que es muy importante es esto, para nosotros es muy relevante, y es que la respuesta de la solicitud de información no es un asunto para una sola persona, sino que quedan públicas a través de Infomex. Todas las respuestas de la solicitud de información pueden ser consultadas por cualquier persona mediante este mecanismo. Este éxito de Infomex fue tal que capitalizamos y replicamos la experiencia. En 2007 se hizo una reforma a la Constitución mexicana, al artículo 6º de la Constitución mexicana, en la que se hizo una cosa, algo inédito, y es que se puso en la Constitución por primera vez que debían ser utilizados sistemas informáticos para atender las solicitudes de información de los ciudadanos. Por primera vez se mencionan los dispositivos electrónicos en nuestra Constitución y se obliga a todos los municipios mayores de 70,000 habitantes y a todas las entidades a utilizar estos medios para responder solicitudes de información. Con Infomex, lo que hizo el IFAI fue construimos este instrumento para ser replicado y lo regalamos, hacemos un proceso de donación a todas las 32 entidades federativas de nuestro país, a los 32 estados, y a cualquier institución que no lo pide, le regalamos el sistema y ellos lo pueden operar, de tal manera que construimos una plataforma de uso